Estimados amigos, como siempre, es un placer estar a través de nuestro programa de la Concertación Republicana Nacional, a través de las pantallas de Canal 11 y las retransmisoras por el departamento de Canelones. En estos minutos que tenemos acá en el canal al aire y que compartimos con ustedes, queremos compartir algunas preocupaciones y algún análisis que hace a determinadas cifras que han ido apareciendo en estos días con referencia a los ingresos de los uruguayos y también, sobre todo, a los trabajadores nacionales, básicamente, en el contexto económico del país. El Uruguay, en los años pasados, los 6-7 años pasados, ha tenido un nivel de crecimiento económico realmente extraordinario, de más del 6,5%. Lógicamente que el año pasado no se creció por ahí, pero este año va a andar en el 3 y algo, el año que viene también. De todas formas son crecimientos muy buenos para el marco de la región y el lentecimiento de la economía que se viene dando en estos últimos meses. Lógicamente con una caída de la actividad muy importante en los últimos 3 o 4 meses. Este crecimiento del 2006, 2005, 2006 en adelante hasta el 2011, básicamente trajo aparejado un crecimiento de la economía y del Producto Bruto Interno del Uruguay cinchado, lógicamente por la demanda internacional, por alimentos y porque Uruguay es un país productor netamente en sus exportaciones, mayoritariamente más del 75% de las cadenas agroindustriales y el restante es servicio, turismo y tecnología. En estos aspectos se ha generado realmente un crecimiento espectacular que desde la década del 20 no se conocía en el Uruguay, lógicamente tomando las distancias, un siglo prácticamente después. 90 años después, pero no se crecía a estos ritmos ni se acumulaba tanta riqueza en el Uruguay como en aquellos tiempos se repite hoy 90 años después. Esto lógicamente que, como decíamos al principio, cinchado por los precios internacionales de los productos de exportación del sector agropecuario, básicamente, más del 75% de las divisas ingresadas al país en estos tiempos pasaron lógicamente por las cadenas agroindustriales. Los bienes de capital básicamente han sido de ahí y los bienes de servicio que rondan los 3.000 y tantos millones de dólares o 4.000 millones de dólares, básicamente 2.000 millones y algo han sido de turismo, el resto de tecnología, servicios, software, que somos el cuarto productor y exportador de esa tecnología a nivel planetario. Refiero a estos números porque quiero analizar con ustedes un problema que se está generando en la economía nacional en el horizonte muy próximo y que hace algunos informes internacionales han marcado claramente las debilidades que tiene el Uruguay en ese sentido. Lógicamente que estos 6-7 años de crecimiento exponencial de la economía, cinchado por los valores de los granos y de la carne básicamente como primer rubro exportador y en segundo término la madera, ha traído lógicamente al país un ingreso de divisas realmente extraordinario que no se conocía, como decíamos, de la década del 20. Ahora, en este escenario, justamente en la última rendición de cuenta que se está discutiendo en el Parlamento y votando en estas horas, nosotros encontramos lógicamente una serie de dificultades que se visualizan siendo la última rendición de cuenta, sobre todo a lo que hace a la distribución de la riqueza tan prometida por el gobierno de izquierda en estos años. Y vemos ahí cifras realmente preocupantes porque ese 80%, el 80% de las divisas generadas en el Uruguay fueron a parar solo a un 20 o un 25% de manos o empresas. El resto se distribuyó desigualmente en el resto de la población. Lógicamente que no hubo una política de desarrollo humano social
por encima de lo que puede ser el desarrollo económico del país, que fue realmente muy bueno. La demanda internacional de los productos alimenticios, sobre todo hinchado por los países asiáticos, especialmente China, que día a día crece la demanda por granos y además por carne. Hoy ha superado al mercado ruso de venta de carnes en el Uruguay, marcan claramente una tendencia que va a permanecer en el tiempo a pesar del lentecimiento económico del país. Pero encontramos en este escenario serias debilidades que tiene el Uruguay por no haber distribuido el gasto, y lo vemos en la rendición de cuentas, o haber gastado mal en la economía nacional. Encontramos un endeudamiento externo que más que duplica al año 2005, cuando entrega el doctor Valles el gobierno al doctor Vázquez, que era de 13.000 millones de dólares, más unos 3.000 y algo de millones de dólares para pagar de intereses. Hoy nos encontramos por encima de los 32.000 millones de dólares de deuda externa y un 6-7.000 millones de dólares de endeudamiento en interés. Esta es una debilidad importante. Si en aquel momento se criticaba la deuda externa del Uruguay, hoy más que nunca hay que criticarla, porque realmente se gastaron por encima 20.000 millones de dólares más y no encontramos estructuras, infraestructura, por ejemplo, portuaria, de carretera, de vías de tren. Esta es una debilidad marcada para la economía del Uruguay, con un crecimiento agrícola realmente exponencial. Otro elemento que encontramos, el alto endeudamiento del sector público, lógicamente con una carga muy importante sobre la economía nacional. Visto está que ustedes han visto que el gobierno ha subido 10%, 11% los combustibles como ajuste fiscal. Lógicamente ha sido un ajuste fiscal porque de ahí se extrae realmente casi 2 pesos de impuestos más agregados. Este 10% significaría en $1.70, $1.80 de impuestos, porque en realidad el combustible nacional tiene un 45% sobre el valor real de carga tributaria. Uno de los problemas graves del Uruguay es el alto costo de los combustibles, y eso se agrega al costo energético y a la suba, lógicamente, inflacionaria de las tarifas, que lógicamente afectan los menores ingresos. Y ese es uno de los temas que justamente planteamos este desarrollo para que se vaya visualizando por qué caminos vamos, porque hablamos de la mano de obra nacional y la vulnerabilidad que tiene el Uruguay en algunos puntos. El informe técnico internacional mostraba para el año 2012 que Uruguay tenía serias dificultades en la competitividad, sobre todo tenía una caída del 14% por un alto endeudamiento público, por la falta de crédito productivo, muy disminuido o comparable al crédito al consumo. No se visualizaba una inversión en el crédito productivo, sobre todo por la banca oficial, que permitiera generar mayor trabajo genuino en el Uruguay. Sin embargo, como contrapartida, los sectores de endeudamiento interno del país son muy importantes, por encima de los 7.000 millones de dólares en créditos al consumo de todo tipo. La familia uruguaya, y ahí se muestra una debilidad, está muy endeudada. Vamos a mirar también en este aspecto los salarios para comparar justamente ese endeudamiento como una de las grandes debilidades a corto y mediano plazo. Por otro lado, lógicamente la falta de niveles educativos acorde al momento que vivimos en el mundo, siglo XXI, y la globalización, y lógicamente para otros países como los países asiáticos que crecen exponencialmente, la mano de obra cada día es más calificada. Más del 60% de los jóvenes concurren a la universidad. Como contrapartida, Uruguay no alcanza al 8% y por lo tanto hay la mitad de los jóvenes no terminan el liceo. Una debilidad muy importante para calificar mano de obra. Encontramos ahí un grave problema económico para el país, porque la formación de mano de obra hace a la competitividad en el Uruguay. En este sentido, analizando este tema, que es un tema que lo hemos analizado acá
en el tema política económica, pero que cada día se hace más, en el horizonte cercano aparecen más luces amarillas, y mirando la rendición de cuentas analizamos este tema y encontramos ahí serias debilidades. El gobierno no reacomodó el gasto, no reaplicó el gasto y por ende encuentra un enorme gasto público que supera los 11.000 millones de dólares, prácticamente lo que exportamos de bienes, de capital y de servicios. Si hablábamos de que el 75% de las divisas que ingresan al país son bienes de capital de las cadenas agroindustriales, y encontramos que el restante, y llamamos a una cifra de 11.000 millones de dólares, 11.000 y algo para el año 2012, veremos cuánto cerramos este año, pero este año vamos a crecer solo al 3%, por lo tanto puede haber una caída en los sectores exportadores, lógicamente, a pesar de los mercados, por la debilidad interna que tiene el país de costos y de competitividad con la diferencia cambiaria de la región, que lógicamente Brasil y Argentina siguen siendo nuestros principales mercados de alta y media tecnología. En ese sentido, lógicamente que una mano de obra calificada justamente es una de las herramientas de la competitividad para los países, sobre todo para los países chicos dependientes de mercados internacionales, tomadores de precio, como es el Uruguay, porque es tomador de precio en el ámbito de las exportaciones y de las agroexportaciones, y a través del turismo sigue siendo tomador de precios, porque en definitiva, por más que se puedan equilibrar los precios internos para atraer el turismo, tenemos una diferencia cambiaria con nuestros vecinos, que son los principales consumidores de turismo uruguayo. Los argentinos, un 70% son los que concurren al Uruguay, o sea que de los 2.000 millones de dólares generados de turismo en el año 2012, encontramos que el 70% es turismo argentino, por lo tanto prácticamente 1.300 millones de dólares son del turismo, 1.300, 1.400 millones de ingresos de turismo argentino. La diferencia cambiaria afecta. Y ahí también encontramos niveles de falta de formación, de niveles técnicos para el servicio que el Uruguay requiere de alta calidad en el turismo, que cada día es más demandante de niveles de servicios altos. Entonces encontramos acá un elemento de debilidad que lo vamos a desarrollar con relación a algunas cifras que han aparecido de la Central de Trabajadores y que tienen que ver con la estructura de ingresos de salario del Uruguay. Pero esa parte la vamos a mirar en la segunda etapa. Queremos redondear este tema. Encontramos que las debilidades están por la carga enorme del gasto público sin reacondicionarlo y sin haber una inversión pública a pesar del brutal endeudamiento externo del Uruguay. Otra debilidad muy importante, porque el Uruguay ha explotado agrícolamente en el tema agrícola y en tema de exportación. Sin embargo, no hay infraestructura de carreteras. Usted recorre el país y se va a encontrar con enormes dificultades a nivel nacional, porque las carreteras realmente sobre todo las principales, están en situación desastrosa. Se imaginan lo que son las transversales y los caminos de penetración. Entonces, falta de infraestructura, alto costo del Estado, problemas en la competitividad por una diferencia cambiaria con la región, falta de mano de obra calificada y falta de crédito productivo. Estos son los elementos que conforman las debilidades económicas a corto y mediano plazo que la va a tener el próximo gobierno, pero este gobierno ya las tiene y está en un círculo vicioso que tuvo que ajustar fiscalmente a través de los combustibles, lo que hacen los neoliberales siempre, enjuagar el déficit fiscal, que es del 3% de este año, lo va a enjuagar a través del combustible, pero con eso genera inflación y además genera altos costos en la producción y falta de competitividad. En la segunda parte del programa, analizando este tema económico globalmente, para que se entienda, vamos a ir a analizar lo que es la estructura salarial del país, último informe del Cuesta Duarte, y que es un escenario realmente complicado para los uruguayos, sobre todo para la gran mayoría de los trabajadores nacionales que están justamente en la línea del desarrollo productivo del país y que serían los primeros afectados en una economía que empieza a enlentecerse y que empieza a mostrar luces amarillas.
bloque anterior toda una serie de temas y dificultades que el Uruguay tiene hoy por los problemas generados de un modelo neoliberal aplicado en los últimos tiempos. Hablábamos de que ese crecimiento exponencial por los ingresos generados desde las exportaciones de Uruguay, sobre todo por la demanda internacional de productos alimenticios, nos traía justamente un ingreso realmente extraordinario para el Uruguay que no se conocía desde la década del 20. En ese escenario mostrábamos las debilidades que tiene el Uruguay hoy, que no se supo ni se quiso, creo yo, porque se priorizó otros sectores, corregir una cosa que es realmente muy importante, un elemento que es muy importante en el tema económico, es fortalecer el ingreso de los ciudadanos, sobre todo de los trabajadores nacionales, que son los que generan mercado interno, pero además de generar mercado interno, son los que generan el motor de movilidad económica de las cadenas exportadoras y de todo lo que es el trabajo interno nacional, como puede ser el comercio, la industria, el turismo y otro tipo de servicios en el Uruguay. El Instituto Cuesta Duarte mostraba en cifras, y la misma Central de Trabajadores anunciaba su preocupación, mostraba cifras de que en el Uruguay, a pesar del crecimiento económico, no hubo real distribución de la riqueza teniendo en cuenta el desarrollo humano y social con un crecimiento económico que no se conocía de décadas atrás. ¿Y a qué se refería? Hablaba de 850.000 trabajadores, 840, 860.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos cuando la canasta básica es 52.000 pesos por, lógicamente, el alto costo inflacionario que ha tenido el Uruguay entre estos últimos tiempos. Eso muestra claramente que hay inflación y hay alta inflación, más allá que el gobierno quiera disimular las cifras de la inflación. Creo que esto muestra claramente la diferencia. Si uno mira los ingresos del 2005, que eran muy bajos, es cierto que han subido los ingresos, nos encontramos que en ese 2005, con lo que ganaba un maestro y hoy gana prácticamente que el triple, se compra en el supermercado o en el boliche o en el almacén del barrio, se compra mucho menos de lo básico que lo que se compraba en aquel momento. Y eso que prácticamente para un maestro grado 1 o un auxiliar o un empleado de la salud pública o un empleado del trabajo privado nacional, nos encontramos que ese ingreso justamente dista muchísimo, a pesar de la suba y de los consejos salariales y de la mejora económica que ha tenido el país, dista muchísimo de lo que es la canasta básica hoy, que realmente está muy lejos de alcanzar para esos 840.000 trabajadores. Dentro de esos 840.000 trabajadores nos encontramos con 600 y tantos mil de trabajadores que ganan menos de 11 o 10.000 pesos, y encontramos también una franja muy débil que justamente a esa edad es la que sufre más, que son más de 100.000, 160.000, cifras más, cifras menos, de jubilados que rondan los 7, 8.000 pesos por debajo, quizás están por debajo de los 10.000 pesos de los trabajadores activos, que son los 600.000. Si miramos esto, y estamos mirando realmente un riesgo muy importante del país. Primero, lo que visualizamos es que no hubo reparto equitativo de la riqueza cuando supuestamente este era un gobierno de izquierda. En segundo término, encontramos una debilidad para la economía nacional. En primer lugar, visualizamos que las grandes corporaciones internacionales que tienen inversiones en el país, multinacionales o no, o empresas internacionales que han invertido en la agroindustria o en la industria o en determinados rubros del país, incluso rubros internos, como tienen que ver con la formación de alta y media tecnología para exportar a la región, encontramos ahí justamente que aparecen mano de obra calificada, pero sí de otros países, no prácticamente en general del Uruguay. Ahí tenemos claramente que a pesar del gasto de la educación, y la educación es clave para la economía del país, y ahí es donde queríamos llegar, porque hemos hablado de educación
estos programas atrás con el compañero Juan Pablo Richeri, que ha presentado nuestro modelo educativo y lo vamos a seguir transmitiendo a medida que vayamos avanzando en las propuestas, pero nosotros queríamos, como veníamos en este tema, queríamos mostrar económicamente la importancia de la educación en un país chico que vive de las exportaciones y en un mundo globalizado donde el conocimiento y la tecnología avanza y cada día las exigencias para calificar mano de obra son más importantes y ahí es donde están los buenos ingresos. De esos 660.000 trabajadores que encontramos con menos de 11.000 pesos dentro de los 840.000, encontramos realmente un nivel de baja calidad de mano de obra, por eso no acceden a otro nivel de trabajo o a mejor remuneración, muy importante, y que en definitiva en la demanda de mano de obra calificada se encuentran encontrando trabajo en los que en el Uruguay se han formado, pero en definitiva las empresas están demandando más mano de obra calificada y están ingresando de otros países al Uruguay porque en el Uruguay no se encuentra. Una gran debilidad de la competitividad del Uruguay es justamente calificar mano de obra, y eso es un problema para la economía nacional a corto plazo y a mediano plazo. Eso es uno de los puntos que marcaba el informe internacional de caída de competitividad del Uruguay. Pero además agravado internamente, porque si tenemos 840.000 trabajadores que están en los 14.000 pesos y para abajo, y encontramos una canasta básica de 52.000 pesos, vamos a encontrar otro elemento preocupante para la economía nacional: el brutal endeudamiento interno de la familia en consumo. Realmente uno mira la cifra del Banco de la República, que el Banco País tendría que estar promoviendo el crédito productivo para generar mano de obra de valor agregado, mano de obra calificada, y formar gente en la educación del Uruguay. Encontramos que el Banco de la República ha prestado más de 2.000 millones de dólares en créditos al consumo y solo 600, 700 millones de dólares del crédito productivo. Cifras oficiales del último informe 2012 del Banco de la República. Este es un elemento de inflación, pero además es un elemento de no fomentar, lógicamente, por donde se genera trabajo productivo, que es el crédito productivo. Este es un elemento fundamental a tener en cuenta, pero esos 600 y 840.000 trabajadores por menos que están por debajo de los 14.000 pesos, son en la mayoría, más del 50%, son los que están endeudados en créditos al consumo, o sea, escalando créditos unos con otros, y ya empezamos a encontrar, por ejemplo, debilidades muy importantes en el funcionariado, y vemos el espectro, por ejemplo, de los sindicatos en COFE. Realmente encontramos un endeudamiento muy importante, pero también salarios muy bajos en los trabajadores de la Administración Central. Pero también vamos a mirar los trabajadores municipales. ADEON, en todo el país, sobre todo ADEON Interior, se encuentra en un sobreendeudamiento muy importante de toda la familia trabajadora municipal. Esos son elementos que van mostrando claramente, y si algún trabajador municipal nos está viendo, sabe que es así, porque es uno de los temas que nos han planteado permanentemente en nuestra gira, son los trabajadores municipales de todo el país, el problema del endeudamiento que tienen hoy y comprometidos como están los salarios. Esa es una debilidad muy importante, porque también en el trabajo general, que no es el trabajo público, encontramos un endeudamiento muy importante, sobre todo en los que tienen menores ingresos y sobre todo acrecentándose en esa dirección. Justamente acá es una de las claves de la educación: no haber formado mano de obra calificada, no haber entendido que la Universidad del Trabajo del Uruguay debía haber sido la universidad tecnológica, y desde que comenzó el gobierno de Vázquez, cuando se invirtió en educación 2.000 millones de dólares, se tenía que haber dado la autonomía total a UTU, haberle dado presupuesto y autonomía técnica y pedagógica para poder generar en todo el territorio nacional, ya que universidades del trabajo existen en todo el territorio nacional, hasta en los pueblos más pequeños. Yo les menciono el mío, que son 3.600 habitantes y tiene dos UTU, una agraria y la otra tecnológica. A pesar de que hay pocos cursos, no se incrementó, pero ahí hay necesidad de los jóvenes
de calificarse para el trabajo que va creciendo en la región, por ejemplo, en nuestra zona el trabajo forestal o lo que puede ser en otras zonas como 33, la investigación tecnológica en el marco de lo que tiene que ver con las semillas calificadas que hacen a la producción de arroz o mano de obra calificada para armar molinos y secadores en todo el territorio nacional que se están generando como hongos por todo el litoral y por todo el este del país, por la explosión agrícola. Ahí hay necesidades de mano de obra y hay necesidades de los jóvenes acceder al trabajo, sin embargo, no hay calificación. Y eso es un tema clave para un país, porque si tenemos 840.000 trabajadores con esa debilidad económica, que además más del 50% están comprometidos en endeudamiento, tenemos uno de los horizontes más oscuros para la economía del país, porque en el momento que la economía se empieza a enlentecer y en el momento que las empresas, por el gasto y costo país que tenemos altísimo comparado con la región, el tercero más caro de la región en costo país para producir y trabajar, tenemos lógicamente que las empresas van a empezar a ajustar a través de los salarios. Por eso encontramos hoy que no hay acuerdo en la mayoría de los consejos salariales y eso se va a ir acrecentando a medida que el tiempo vaya avanzando y la economía del país siga estrangulando al aparato productor, sobre todo al aparato industrial y comercial y exportador, que tiene que ver justamente con el alto costo energético que tiene el Uruguay, de impuestos, de cargas tributarias muy importantes. Por lo tanto, esa riqueza enorme no llegó en lo más importante, que era justamente a elevar la distribución de la riqueza, y hoy se hace mucho más difícil distribuir la riqueza por el enlentecimiento de la economía. El Uruguay va a crecer al 3% este año, quizás un poco más el año que viene, alrededor del 4%, es muy bueno, pero seguimos con un problema grave de distribución de la riqueza y con un problema grave de formación de mano de obra, sobre todo los jóvenes, menores de 25 años, que son los que no encuentran trabajo, y además los que encuentran trabajo son los calificados, pero hay una gran mayoría, si hablamos de que el 50% de los jóvenes no terminan el liceo y que solo un 8% concurren a las universidades o hacen cursos tecnológicos, estamos realmente con una debilidad en el Uruguay muy importante, porque esos jóvenes no solo no van a acceder a trabajo calificado, que tampoco van a acceder a un mayor ingreso para sí, y por lo tanto no se van a proyectar en el tiempo, porque lógicamente con esos sueldos bajísimos no pueden formar una familia por sí solos, ni puede constituir un hogar que se pueda desarrollar y trabajar como una familia en el Uruguay. Y esto afecta lógicamente la economía. Por eso analizábamos este tema, porque tiene que ver con la educación. La educación es una de las grandes claves de las economías de los países exportadores como Uruguay, y sobre todo chicos. Los países que se han desarrollado a través de sus cadenas de producción, como por ejemplo Irlanda, un país que es agrícola ganadero y se desarrolló justamente formando gente joven para después agregarlos al trabajo calificado, como es la producción de químicos, uno de los países realmente que se ha desarrollado, o sea que ha invertido de la ganadería, que es lo que decimos nosotros, invertir del país agroexportador en la cabeza de los jóvenes para formar mano de obra calificada, pues justamente para la investigación, para la tecnología, para la química, para los productos fitosanitarios, para la investigación en genética y exportar genética del Uruguay, el Uruguay no ha calificado. Y por ende, lógicamente que vamos a tener miles de jóvenes que están quedando por el camino justamente en la economía del país. Y eso no solo va a afectar a la familia gravemente, que además está sumamente endeudada, y son los primeros que cuando cae la economía entran en la escala de desocupación o van a parar a trabajos menos remunerados, changas, porque no califican para los trabajos de demanda. Hay demanda en muchas áreas del trabajo nacional, pero están exigiendo alta calificación técnica en esa mano de obra. Y ese es uno de los grandes temas que tiene incluso acá el Uruguay en todo sentido. Son cifras muy preocupantes y que si realmente no se toman medidas inmediatas a corto plazo y si no se genera realmente una distribución del gasto y una inversión en formar esa mano de obra, el Uruguay lógicamente que va a agregar un elemento clave
a la economía del país en contra de lo que puede ser el desarrollo humano y social y en contra del desarrollo del propio país, porque si los uruguayos ganan poco, si los uruguayos no están calificados, lógicamente que van a perder en el intercambio con el resto del mundo y sobre todo con los otros jóvenes que en el mundo asiático, en el mundo europeo y en el propio Brasil hoy se están formando y formando para calificar y ganar más dinero. Y esa es una de las debilidades de la economía uruguaya que visualizamos y venimos denunciando hace más de un año. Y el gobierno realmente no mira para los uruguayos. Tampoco ha mirado para los jubilados que mencionábamos al principio, otra gran debilidad. Quien gana menos de 10.000 pesos, hay 7.000 pesos como jubilación y algunos mucho menos. Es imposible que puedan sobrevivir de esta manera, solo que la familia los ayude. Y también ahí hay una debilidad de distribución del gasto, porque también esos son los que mueven el mercado interno. Y el mercado interno demanda en una cantidad de rubros que son los que lo mueven. Caso de la granja, por ejemplo, lo mueve el mercado interno. Entonces, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, porque la economía del país está atada justamente a los temas de la educación, la formación de mano de obra calificada, y uno de los grandes problemas mostrados en el Uruguay de los últimos 3 o 4 años, a pesar del desarrollo y el crecimiento económico, es la no distribución de la riqueza y la no calificación de mano de obra, sobre todo de los jóvenes, que son realmente los que tienen que estar calificándose para el futuro cada día más exigente del mercado internacional y del mercado interno del Uruguay. Eso es lo que queríamos compartir. Les deseamos una buena semana. El próximo miércoles estaremos con ustedes a través de Canal 11 y su retransmisora en todo el departamento de Canelones.